depois eu agarro minha anteojo aí nessa bolsita já. Acá la lectura bíblica en clase está errada. Porque pone Génesis 22. Sim, sim, sim. Mis hermanos, saludo a todos com a paz del Senhor. Estamos juntos uma vez mais em nossa bíblica en el hogar. Um dia mais, dia viernes, onde estamos todos os dias viernes juntos para aprendermos de la palavra de Deus. E hoje vamos estar estudando a última lição deste trimestre, que é com Deus sempre haverá um final feliz. Sim? Então, para nós é um grande privilégio estar juntos, participando com os irmãos, eu de minha casa, vocês de suas casas, pero juntos adorando ao Senhor Jesus e aprendendo de sua palavra. E nesse momento queremos enviar um saludo a todos os irmãos que estão em outros países, não? Mas allá de los hermanos que estão aqui em Argentina, queremos enviar um saludo desde acá Mar del Plata, Argentina, a los hermanos que estão em Brasil, Estados Unidos, México, Colômbia, Chile, Peru, Moçambique, Espanha, Portugal e outros países que sempre estão participando, Índia, Paquistão, de nossos cultos, nossa transmissão. Quero invitar a você nesse momento para que esteja invitando sua família, para estarmos juntos participando de mais uma escola bíblica no hogar. Você chama, invita seu papá, sua mamá, invita seu abuelo, sua abuela, seu irmão, sua irmã, seu esposo, sua esposa, para que esteja junto nesse momento aprendendo a palavra do Senhor Jesus. É importante que você esteja sempre aí participando. E também é importante que você esteja compartilhando, sim, com seus amigos, com pessoas que sejam crentes ou não crentes, pero que necessitam escutar a palavra do Senhor Jesus. Quero também fazer acordar a todos que também estamos por YouTube, sim? Você vai agora no canal da igreja em YouTube e já está sendo transmitido também por YouTube. Sim? Então, os irmãos, vamos estar agora começando com a lição número 13, que tem como título: Com Deus sempre haverá um final feliz. Não? Está escalado hoje comigo, presbítero irmão Simão, e o presbítero irmão Adriano. E o irmão Simão vai também trazer seu saludo em nome de Jesus, e em seguida o presbítero irmão Adriano. Yo saludo también a todos con la paz del Señor Jesús. Estamos agradecidos, como nuestro pastor, por la oportunidad que el Señor nos da de poder estar compartiendo una lección más, de la última lección del trimestre. Conversamos que se pasó muy rápido y seguramente el Espíritu Santo dejó enseñanzas en este trimestre y seguramente a lo largo de estos minutitos que tendremos por delante, seguramente el Espíritu Santo tendrá una enseñanza más para nosotros hoy. Entonces lo invitamos a que nos acompañe, nosotros aquí, usted allí del otro lado, para compartir la palabra del Señor Jesús. Yo también saludo a todos con la paz del Señor y me uno en los agradecimientos, y como ya Pastor me invitó, yo también convidamos para estar estudiando con la ayuda de nuestro Dios esta última lección de serie de lecciones del libro de Job. Invitamos a todos que tenemos una Biblia allí, que podamos compartir y sacar provecho de estas bellas lecciones. O presbítero irmão Simão vai estar fazendo uma oração para já estarmos desarrollando com o tema da lição. Amén. Oremos. Padre Santo, en esta Oh, hora, Señor Señor Jesús, estamos agradecidos a ti, Pedimos tu Padre, gracia.
por habernos Su ayudado, Señor, a misericordia. llegar hasta aquí para compartir. Danos, Señor, Espíritu en esta Santo, noche, guíanos, una oriéntanos, oportunidad, conforme a la luz de llevar tu palabra, para poder de seguir alimentar a cada uno de tus hijos. hijos. Que las personas que están participando sean alcanzadas, Señor. Oh Padre Santo, por tu palabra. Sí, Señor Jesús. Ayuda, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Espíritu Santo, Sí, Señor. en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como ya dijimos que estamos en la última lección de este trimestre, que habla que con Dios siempre habrá un final feliz, y es sobre este tema que vamos a estar estudiando en el día de hoy, ya que todo esse trimestre foi basado na vida de Jó, não? Em toda a história de Jó, como Deus trabalhou em sua vida, nos momentos difíceis, e mostrou a ele que em Deus sempre há um final feliz. E não só mostrou a Jó, mas mostrou a todos aqueles que sempre estão buscando na palavra de Deus refúgio, aliento. Então, a vida deste patriarca, a vida deste homem, a história deste homem nos trajo edificação. E nós passamos a compreender que se Deus está nos provando, se Deus se toca a nós passar por uma situação difícil, é claro que a situação que Jó passou foi muito difícil. Pero aí nos dá alento em saber que o que estamos passando não é comparável a lo que passou este homem. Pero Deus prueba e nos mostra que a provação não é para destruir a nossa vida. A provação não serve para hacernos trapo. Não. A provação serve para madurar nossa fé e para mostrar-nos que passamos, sofrimos hoje, choramos hoje, pero al final tudo se termina bem. ¿Sí? Salomão já falava sobre isso quando ele dizia que lo bueno não é o começo de las coisas, pero el final de ellas. Então, às vezes o princípio não está mostrando como será o final. ¿Sí? Se isto é quando Deus conduz, quando Deus é aquele que conduz toda a nossa história. Por isso que é importante cada de nós deixar que Deus dirija nossa história, que Deus escreva nossa história. Se Deus é aquele que está guiando nossa história, não há como ter um final que não seja um final feliz. É importante cada de nós, principalmente nós que somos cristianos, que professamos nossa fé, que predicamos, que ensinamos que há Deus que pode todas as coisas e que pode fazer do impossível possível. Então, nós temos que ter a firmeza, a segurança de que Deus ele tem o controle de todas as coisas e que em Deus sempre há um final feliz. Então, é basado mais ou menos nisso que vamos estar meditando um pouco junto com o presbítero hermano Simão e o presbítero hermano Adriano, não? Sabemos que Jó, como destaca o escritor e comentarista, que Jó ele foi provado em uma profunda humilhação, não? Em pensar que um homem que tinha a quantidade de bens que ele possuía e homem de destaque na sociedade, e em uma hora, questão de uma fração de segundos, de hora, este homem se vê em uma situação em que todos o miravam de forma distinta. Foi uma humilhação profunda, pero que Jó aprendeu. E quando falamos de humilhação, nos acordamos
lo que está escrito. Vamos ver esse texto em Lucas. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18, pode ser? Que habla que dos homens subiram al templo, 18 ou 19? 18:9. Capítulo 18, versículo 9, lo que dice hermano Simón hasta versículo 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Então, se é basando-nos nisso que vamos estar meditando nesta lição, se os irmãos se darem conta, em la leitura bíblica em classe, há uma referência que não está bem, não? A referência está em Gênesis, capítulo 22, versículo 1 a 3, quando a lição é basada em Jó, capítulo 42, sim? Então, se você já abre a sua Bíblia em Jó, capítulo 42, sim? E o presbítero hermano Simão vai fazer a liturgia que sempre hacemos. Amén. Hoy ya la lección número 13, como nuestro pastor bien decía, ya es la lección final de este trimestre que nos habla: con Dios siempre habrá un final feliz. El texto audio nos dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job capítulo 42, versículo 10. La verdad práctica nos dice: Dios no se limita a probar al justo, restaurándolo, Él lo guía a la perfección espiritual. Nuestra lectura diaria se encuentra en el día lunes, el Salmo 34, versículo 19, y dice: el Señor nos libra de las aflicciones. El día martes, San Juan capítulo 16, versículo 33, el Señor nos da buen ánimo en las aflicciones. Para el día miércoles, segunda carta a los Corintios capítulo 1, versículo 5, el Señor nos consuela en las aflicciones. Jueves, carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 24, y dice: el Señor hace que nos regocijemos en las aflicciones. Para el día viernes, segunda carta a Timoteo capítulo 2, versículo 3, y dice: el Señor hace que soportemos las aflicciones. Y para el día sábado, primera carta del apóstol Pedro capítulo 4, versículo 13, y nos dice: regocijándonos en las aflicciones. Nuestra lectura bíblica en clase la encontramos en el libro de Job, capítulo 42, desde el versículo 10 hasta el versículo 17, y dice así la palabra del Señor: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Shemima, el de la segunda Cesia,
y el de la tercera queda en Japú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Entonces, hermanos, ustedes ven que basándonos neste contexto da vida de Jó, que vamos estar meditando nesse dia. Como eu já he pedido ao presbítero hermano Simão para que esteja lendo o capítulo 18, versículo 9 de Lucas, não? Para mostrar de que houve uma profunda humillação na vida de Jó, pero el texto dice que los humillados son enaltecidos. Y ese texto cumple-se, ¿no? Ele se cumpre en la vida de Jó, mostrando que la humillación que Jó pasó no fue para destruir su vida. La humillación que ele passou foi simplesmente Deus moldeando a Jó, mostrando a Jó que Jó não passava de simples mortal, não? Porque durante todo esse processo na vida de Jó, mais allá de lo que seus amigos discursaram, hablaram, dijeron a respeito de Jó, pero Deus foi quando vai delante de ele, agora não eram mais seus amigos fazendo perguntas e nem tampouco dizendo o que estava passando na vida de Jó. Aí foi agora o próprio Deus que se manifesta a Jó e lhe hace perguntas para hacê-lo reconhecer sua pequenez, para hacê-lo reconhecer que ele não passava de homem mortal, que ele não estava mais allá de lo que ele era. E aí, no capítulo 42, é onde Jó confiesa e justifica suas ações, não, delante de Deus, não? Aí é quando ele entende, aí é quando ele compreende que Deus manifestou seu poder, mostrando o poder criativo, o poder criador de ele, e Jó vai compreendendo, não, que não passava de simples mortal. A Bíblia já tem várias passagens em que mostra Deus trabalhando em la vida de seus filhos para mostrar-lhe que ele não passa de simples mortal. Não somos super-homens. Vocês, hermanas, não são super-mulheres. Deus simplesmente ele nos hace passar por circunstâncias, por momentos de humilhação, para provar a nós que não passamos de simples mortal. Não somos nada mais que isso. Somos um povo. Não passamos mais do que isso. Quando observamos os patriarcas no Antigo Testamento, observamos como Deus trabalhou na vida de eles, para mostrar mais adelante que é Deus que conduz a história. E que quando uno quer conduzir sua história, as coisas não saem bem. As coisas sempre sairão mal. Quando uno toma a decisão de conduzir sua história. Quem não se acorda de Abraão? Quem não se acorda de Abraão junto com Sara, querendo conduzir a história, a promessa que Deus havia hecho a eles? E era como se Deus estivesse tardando em cumprir a promessa, e agora eles tomam decisões que foram decisões equivocadas, que tiveram malas consequências. Hasta hoje, claro, hasta hoje, entende? Porque de Ismael, sua descendência, hasta hoje está sofrendo por esta mala decisão de Abraão. No capítulo 15 de Gênesis, vamos ler esse texto, por favor, versículo 18.
E versículo 27, Abraão se dá conta também que não passa de ceniza. Que diz o texto? Capítulo 18, versículo 17, ou 27. Sí. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. E ceniza. Estamos falando de nosso Padre na fé. Não estamos falando de qualquer homem. Estamos falando de Abraão, el amigo de Deus. Pero ele disse: eu não passo de polvo e de ceniza. Quem não se acuerda de Davi? Estamos dando alguma cita para que você entenda de que a profunda humillação, às vezes, em nossa vida, não é para exterminarnos, não. É porque Deus quer fazer cada um de nós crescer, madurar, e que no final você vai compreender que tudo foi para bem, não? O Salmo 32, e verso 5, e outro lê o Salmo 51, que esse é dos mais velhos salmos. 32, por favor. Verso É cortito esse salmo. 32:5. Vamos ler. Leia hasta el versículo 7. Salmo 32 del 5 al 7. Mi Sí. pecado te declararé Ah. y no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. El capítulo 51, o Salmo 51, hermano, presbítero hermano Simón, verso 3 en adelante, pode ler hasta verso 9. Escuchen. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Davi reconoce também que era pecador e que necessitava de Salvador. Necessitava de Deus para estar alentando sua alma. Então, a profunda humillação de Jó levou a sua confissão. Amém, irmãos? Levou a ele reconhecer que era pecador. O 42:6 há uma expressão hermosa. Veja o que disse. Portanto, o quê? Me aborrezco. Portanto, me aborrezco e me arrepiento En polvo y ceniza. ¿Viste como el hombre pasa a reconocer? ¿No? Aquí en Job está mostrando que ele reconoció el descubrimiento de la corrupción profunda de su corazón. Entonces, estamos hablando de essa profunda humillação de Jó que levou a ele a sua confissão. Los companheiros se tem algo para falar, pode, presbítero irmão Adriano, pode também acrescentar, ou presbítero irmão Simão, acrescenta, estamos aqui interactuando para aprendermos da palavra del Señor Jesús. Interesante es el tópico 1 de nuestra lección que
estábamos compartiendo, sin ser muy extenso, ¿no? ¿Hasta dónde tuvo que llegar Job, ¿no? Sí, sí. Vea que fue necesario que Dios mismo, ¿no?, le hablara desde el torbellino y empezara con las preguntas. La clase pasada fue muy interesante, ¿no? La teología que más pregunta, que responde, ¿no? Job, no. Ahí él se dio cuenta, recién, vea que había pasado por todas las calamidades que un hombre podía pasar. Pero todavía a Job le faltaba, como decía el Salmo 51, ser purificado con él hisopo, ¿no? Porque lo externo ya se veía, ¿no? Que Job ya no daba más. Pero Dios, que nos conoce por dentro, ¿no? Él todavía necesitaba ser limpiado con hisopo. El hisopo es lo que nos limpia, ¿no? Por dentro. Y el comentarista dice la profunda humillación de Job. Y yo me acordaba mientras el pastor hablaba recién de la humillación, Pedro dice, ¿no? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Tiempo de Dios. Muchas veces la persona quiere humillarse porque hasta en el denominador de la gente piensa que humillarse es ser menos. Y con Dios menos es más, ¿no? Claro. Porque cuando humillamos, Pedro dice, no, porque Dios rechaza, Dios reprueba a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿cómo llegamos, no, a ser agraciados por Dios por medio de la humillación? Es la humillación sincera. Porque uno puede hasta mostrar, ¿no?, una humillación por fuera, ¿no? Pero Dios, el Salmo 51 es una de las oraciones más lindas que un hombre sincero puede hacer delante de Dios, porque David decía, ¿no?, que él necesitaba. Él dice, yo reconozco mis rebeliones. Primer paso de la humillación, ¿no? Reconocer mis rebeliones. Y dice, ¿no?, y mis pensamientos no te son ocultos. Dice David, es como él dice, no, estoy atrapado sin salida, ¿no? Yo reconozco mis rebeliones. Uno de los predicadores de ayer, interesante, ¿no?, que él hablaba de que el hombre tiene que reconocer sus errores para presentarse delante de Dios, ¿no? El hombre no tiene que perfeccionarse para presentarse delante de Dios perfecto, no. El hombre tiene que reconocer sus fallas, tiene que reconocer sus errores para ser perfeccionado por Dios. ¿Cómo Dios nos perfecciona? Es asunto de Dios. Dios no trabaja de la misma forma con todos. Lo vemos en la Biblia. Dios no trabajó de la misma forma que trabajó con Job, no trabajó con Abraham, ni con David, ni con Moisés, ni con Elías, ni con Eliseo. Dios tiene su forma particular de trabajar con cada uno. Todo va en la humillación. Porque David decía, no, porque no quieres holocausto que yo lo daría. Sí. Dice David, yo podría darte miles de holocaustos. Pero dice, tú no lo recibirías. Porque tú lo que quieres es el corazón contrito y humillado. Ahí está el secreto. Contritar y humillar el corazón. Y todo va, que yo creo, pastor, no, y abro un paréntesis aquí, que todo va en el carácter de la persona. Por eso es que Dios no trabaja con todos iguales. Hay caracteres que son más dóciles, hay caracteres que donde Dios aprieta un poquito, ya hay caracteres, no, pero hay caracteres que Dios tiene que trabajar de forma especial. Y muchas veces hasta dura. Es decir, Dios tiene que poner la mano más dura, ¿no? La Biblia dice que Dios, al que ama, ¿qué hace? Castiga. Pero en el original es al que ama, corrige. O sea, Dios no nos castiga ese día de castigar a alguien, no. Ese castigar es trabajar en el carácter del hombre, pero porque lo ama. Y si la Biblia dice que al que se humilla, Dios lo enaltece y le da gracia, Dios lo que más quiere es enaltecernos y darnos gracia. Ahora, tiene que trabajar. Claro. Y no quiero, esa deja que usted acabó de dar, me vino a memoria ahora, cuando Dios
diz que Ele é o alfarero Sí, ¿verdad? e nós outros, o barro, não? Mm. E eu tive a oportunidade de visitar e ver um alfarero trabalhando, fazendo um vaso. Sí, porque a veces leerlo y conocer la historia es una cosa. Y- Ahora, presenciar, Claro, ¿no? claro. E tive a oportunidade de fazer algumas perguntas a ele. Mm. E uma das perguntas, me acordo que eu li isso foi, digo, eu vejo que aqui há vasos de cores distintas, não é que eles já estavam pintados, não. Estavam em sua cor original, a cor de barro. Pero eu veia que existia barros mais escuro, outro clarito, e digo, e como é esse tema? Porque eu vejo que há vasos, ele disse, mira, há barros que trabalhamos com a maior facilidade com ele. Eu consigo fazê-lo assim, Mm. pero há outros barros que me cuesta. E dizia-me, há barro, por exemplo, dizia, este mais clarito, se lo pongo al fuego, em fração de 2 horas, ele explota. Ele não pode levar mais No aguanta. que 2 horas. Viste aquele mais escuro? Digo sim. Se aquele marroncito, há que tardar 24 horas. Eu tardo com ele 24 horas no fogo e tardo mais 24 horas para sacá-lo. Então, você teria um processo de 2 dias solamente para cocinar ele, para Contra el preparar otro de 2 horas. contra a luta de 2 horas. Então, quando Deus se compara como alfarero e nós outros o barro, ele tem né, de demonstrar-nos que ele é o alfarero e ele conhece os barros. Claro, exactamente. Eu, se me perguntaram, eu disse, agarra esse barro aí, hace um vaso, alfarero. Disse, Para ser todos iguales. todos iguais. Claro. Pero para o alfarero que tem como ofício fazer o vaso, ele sabe o tipo de barro, lo que tarda mais moldeá-lo e lo que tarda menos. ¿No? Então, reforçando o que Sí, sí. você está hablando. Justo fue bueno, ¿no? Ese encaje porque Dios no trabaja con todos iguales. Desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a ver que Dios no trabaja con todos iguales. Dios tiene sus formas. A uno el barro es más trabajado porque Dios sabe para qué fin lo prepara, ¿no? Sí, sí. Pablo habla, ¿no? De que hay vasos, ¿no? Para distintas clases de uso. Vamos a poner así, ¿no? Sí. Entonces hay barros que Dios los va a trabajar solamente para que alcancen la salvación y listo. Son designios de Dios que el hombre ahí no tiene arte. Pero hay vasos que Dios no va a trabajar porque Dios se va a manifestar de tal manera en esa vida que si ese vaso no está preparado, no va a poder llevar a cabo la tarea que Dios quiere que él lleve a cabo. Entonces ahí Dios empieza, ¿no? Si vamos a poner el ejemplo práctico del pastor, bueno, vamos a darle 10 horas, a ver qué hace. 10 horas, lo mira, si este va a aguantar, vamos a darle 10 horas más, ¿no? Porque si vamos después, no sé si usted habrá preguntado, pastor, si la duración final, ¿no? Del que es más cocinado, del que lleva menos tiempo, quizás la resistencia no es la misma. Sim, isso eu perguntei. Quanto à resistência. Por isso que ele me dizia que há que não resiste muito ao fogo. Ou seja, se cocina muito rápido. Isso nos damos conta, incluso, vamos destacar um pouco isso, com relação quando a igreja é tomada por el poder de Deus. Sí. Há vaso que uma chispa já lo prende, pero há outros vasos que a igreja tem que prender fogo, pero fogo, para que ele empiece a soltar uma chispa. Entende? Então,
Aí vem a questão que você falou antes, de la naturaleza Claro, de exacto. cada um. Não? E quando você falava de vaso de barro, eu me acordei de quem? De Saulo. Quando ele teve um encontro, quando Deus manda Ananias, não é? El capítulo 9, não? De hecho, De Hechos, abra sua Bíblia. Verso 10. Pode ser? E 10. Prosiga, por favor, la leitura. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, Aleluia. y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el hora. E que Y ha mais? visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, Aleluya. para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, Versículo porque 16. yo le mostraré Aleluya. cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entende? E há tradução que diz, porque ele é para mim um vaso escolhido. Então, há vaso que Deus trabalha e Deus lo hizo sofrer, lo quanto Pablo sofreu. E fruto de la palavra, diz assim, porque eu lhe mostraré. Cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces- y él creo que allá en los Colosenses dice, ¿no? Sim, Que él llevaba, a ver, vamos para que no ¿Quieres leer un me texto? palabra. No, estoy siguiendo yo Eh, ahí el sufrimiento, del padecimiento. Creo que es Colosenses. El padecimiento, Sí, sí, Colosenses capítulo 1, versículo 24 dice: ahora me gozo en lo que padezco otros y cumplo en mi carne la falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. aleluia. Él padecía. Sim. A palavra de Deus se cumpriu na vida de Pablo na íntegra, não? Lo que quería decir, ¿no? Que lo que le faltó a la profundidad que iba, ¿no? Él dice: yo estoy sufriendo lo que le faltó sufrir a Cristo. Sim, foi muito mais allá. Fue Foi fuerte, muito ¿no? profundo. Dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿A qué punto él estaba padeciendo, no? Porque más que Jesús, Sim, él dice: pero a Jesús, es como si a Jesús le hubiera faltado algo, dice Pablo, lo voy a sufrir yo. claro. Pero era un vaso que tuvo que ser Preparado e de forma dura. ¿sí? Y ¿Tiene alguna cosa para compartir? estoy escuchando y también compartir, hay mucho, ¿no? Pero meditaba en lo que ustedes decían acerca de lo que es el padecimiento, y el comentarista de la lección también menciona dentro de esto acerca de, precisamente, ¿no? Cuando hablaba de los defectos. ¿Y qué pasa con los defectos? ¿Quién quiere recibir muchas veces los defectos? Que le digan los defectos. Job era uno que decía: no, yo soy así, mi vida es de esta forma, y a él le estaban diciendo los defectos. Pero não lo aceitava. Uno, y ustedes hablan también de aquel que se humilla, será enaltecido. ¿Quién muchas veces que quiere humillar siendo así? Realmente estos defectos que tengo son así. ¿Y cuánto él quería justificarte a un Job hasta delante de Dios? ¿Y cuántos de nosotros también, y aquellos que están sin Dios, quieren justificarse y negar que todos tenemos defectos? Por eso somos vasos o somos barro en manos del alfarero, y muchos necesitan ser amasados más que otros. sí. Entre los secretos está el amasado del alfarero Sí, para sí. el barro. El barro puede ser el mismo,
Pero si uno amasa más uno que otro, el producto final y la resistencia va a ser mejor Claro. del que es más amasado. Sí, sí. Ahí es lo que pasaba con Pablo. Pablo fue amasado mucho más. Ahora, ¿quién quiere estar en ese transcurrir de la prueba, de la tentación? Ahí yo, cuando ustedes hablaban, meditaba en todo el sufrimiento que padeció, por ejemplo, Pablo, en la carta a los Corintios, y él dice, como si estuviera loco hablo, 3 veces he sido azotado, otras veces apedreado, 3 veces... Él mostraba todo ese padecimiento, pero para soportar, Claro. Sí. el barro tiene que ser amasado. Y ahí habla de los defectos del comentarista, ¿no? Job, una de las cosas que él pudo lograr por la gracia de Dios es cuando él se sometió a Dios, y cuando él se somete, él reconoció quién era, reconoció sus defectos. Y eso es parte del arrepentimiento. Sí, sí. Si uno no se puede arrepentir si no reconoce qué es. Ahí Pastor mencionaba a David, que ellos reconocían. David decía, él sabía que había salido detrás de las ovejas. Abraham, que venía de Ur de los Caldeos, de padres idólatras, sabía. Él reconocía que no era nada, que era polvo. Entonces ahí uno puede entender que para el producto final hay que poder soportar. Hay que, en pocas palabras, someterse a Dios y dejar que Él amase el barro para que el producto final sea resistente. Claro. Y se cumple lo que dice aquí, lo que pasó con Job y lo que se cumple en la vida de un creyente. Lo mejor está al final. Sí, sí, sí. E aún mais, neste ponto 1 que o comentarista habla, no tópico 2, ele habla de oyendo, Y viendo a Dios. isso é interessante, oyendo e Viendo. vendo, porque o primeiro diz assim, mis oídos De oído te había oído. e agora mis ojos te veem. Porque às vezes temos que ter muito cuidado. Aí parece que é Salmo 106 e verso 25, se não me escapa da memória, que habla sobre quem murmura, é como se quem murmura não ouve. 106. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Murmuraram e não Oyeron. ouviram. Então, mientras murmuramos, deixamos de oír a voz de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com a murmuração. No capítulo 10 de Coríntios, quando Paulo escreve, Paulo destaca e disse assim que isso foi escrito para quê? Para molestarnos a nosotros. Está aí. Vamos ler esse texto? Não, já que falando da murmuração, La primera primeiro capítulo 10, parece. amonestación esconde de la cría. Claro. Se você ler versículo, 11. vamos ler leia do versículo 5 na adelante. Leia. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellas codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. E está escrita para Y quê? están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa que esté firme, mira que no caiga. Que o texto diz, aqueles han alcançado os fines de los cielos. Então, foram escritas para amonestar-nos, para
diciendo de que no tenemos que hacer lo que hizo el pueblo de Israel. La murmuración se es destacada como un pecado de hechicería. Entonces, cuando murmuramos, dejamos de oír, dejamos de escuchar. Cuando murmuramos, no escuchamos la voz de Dios, porque estamos más fijándose en lo problema, en la situación, y no estamos mirando hacia a Dios. Amén. Vamos más adelante. ¿Más alguna cosa, Simón, hermano? No, Con el Adrián. tópico 1, pastor, el tópico 1 menciona también que dice así, no es posible mejorar lo que ya es perfecto. No sé si ustedes meditaron allí. Pode hablar. Y a mí me llevó también a pensar en lo que es la perfección, lo que la Biblia habla de perfección espiritual. Dios estaba llevando a Job, en realidad tenemos que ver primero qué es perfección. Cuando Dios habló con, por ejemplo, en Génesis capítulo 17, con Abraham, dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Perfecto, aclaremos que significa el original intachable, ¿no? Alguien que es intachable. Ahora, esa perfección, siempre cuando somos limpiados con hisopo, no sé si ustedes han analizado, cuando alguien limpia a detalle, siempre va a haber algo que queda sucio. En un vaso de agua siempre va a haber impureza, por más que el agua esté cristalina. O sea que el creyente siempre va a pasar por el tamiz de Dios y siempre va a haber algo. Porque tenemos necesidad de ser limpios. Siempre vamos a tener esa necesidad. Y aquí el comentarista habla de la perfección, de la perfección espiritual. Ahí en pasajes de la Biblia, Efesios capítulo 4, vamos caminando hacia la estatura de ese varón perfecto. También Filipenses capítulo 3 se habla de aquello que no es que, Pablo dice, no es que hayamos alcanzado, no es que prosigo la meta, no es que yo haya alcanzado la meta, sino que voy prosiguiendo, voy caminando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué dice también el comentarista? Que siempre es posible para Job como para el creyente. En el camino del creyente siempre va a haber algo, por eso siempre hay nuevas pruebas y distintas. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y no sé si ustedes entienden, muchos dicen, que creyente perfecto. No, la palabra perfecto, reconozcamos, significa intachable, alguien que se conduce con los caminos del Señor de forma irreprensible. Y eso es lo que Dios trabajó con Job y con nosotros, ¿no? El día a día, donde hace que entendamos esto de la perfección espiritual, ¿no? Que el comentador mencionaba y no era para dejar pasar tampoco, ¿no? Y de ahí la Biblia también menciona, no sé si se puede leer, Deuteronomio, capítulo 18, otros versículos. 18 y versículo. Me llamó la atención, a ver si Deuteronomio, capítulo 18, Y el verso 13. 18 y verso 13. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. ¿Sí? Entonces, ahí vemos algunos de los versículos que muestran precisamente esto, ¿no? Acerca de que se puede ser intachable delante de Dios, y para esto también hay un proceso, ¿no? Claro, Soportar hasta que llegue la perfección. hasta que llegue esa perfección. Eso quería agregar, hay más, pero para ir redondeando, ¿no? También Colosenses capítulo 1, verso 28. Hay otro verso que uno quiere compartir. Colosenses 1, 28 también. Cuando habla también de la perfección personal. Cuando cometemos algo, dice así, 1.28, puedo leer. A quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. De eso se trata la perfección, no es para agradar acá en la tierra, sino que un día vamos a ser presentados delante de Él. Y para ser presentados delante de Él, tenemos que ser transformados
como dice el apóstol allí Pedro, ¿no? En una de sus cartas. Eso quería de Algo a compartir. perfección. No, no, ya Que estaba en el primer tópico, ¿no? Sí. Se habla también de la perfección. adelantándome un poquito ya el tópico 2, ¿no? Intercesión y restauración. La pregunta, ¿no? que hasta por ahí nos podríamos hacer, decir, bueno, Dios podría haberlo restaurado a Job y después decirle, bueno, ahora ya está restaurado todo, vamos a orar por tus amigos para que... No, Dios le pidió un poquito más, ¿no? Aún ya en el crisol, ¿no?, más fuerte de la prueba, bueno, Job ya se había humillado, ya había reconocido, pero Dios le pidió un poquito más, ¿no? Porque la Biblia dice que Dios, ¿no? Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Es como que la historia toma otro rumbo, ¿no? Sí. La humillación de Job, Job se humilla, Dios lo recibe, Dios ya está trabajado. Ahora dice que todavía faltaba quitar la aflicción de Job. No es que nos humillamos y ya está, ¿no? Se va como una neblina, ¿no? Como dice Santiago, que nuestra vida es como una neblina, ¿no? Nos humillamos y ahora todavía falta que Dios proceda, ¿no?, a quitar. Dice, y quitó Jehová no dice ni lucha ni prueba, dice, quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos. Es como que Dios, ya que había entrado por el camino, pues Dios quiere decir, bueno, vamos más, ¿no? Porque si hay Dios, ¿no? Dios sabe hasta dónde podemos ir más adelante. Y ahí abrimos otro capítulo o otro camino interesante, ¿no? El de la intersección, ¿no? Muchos predicadores, ¿no?, han hablado de la importancia de la intersección. Ninguno de los amigos de Job se podría presentar ellos delante de Dios para ser justificados, no los escuchara, porque su condición no era la que le agradaba a Dios. Pero siempre en la Biblia, ¿no?, y acá hablamos como de un sustituto, ¿no? Porque el intercesor, ¿qué hace? Se pone él en lugar del otro, ¿no? Y así como Cristo se puso en lugar de nuestro, ¿no?, que no teníamos condición alguna de presentarnos delante de Dios justificados, dice la Biblia que Dios, es como que la exigencia, la demanda de Dios era que alguien ya perfeccionado se presentara. Ele hizo o papel de sacerdote. Exactamente. Um mediador. Ahí esa es la palabra que estaba buscando, ¿no? Un mediador, porque Dios siempre se valió de mediadores, ¿no? Tanto que, creo que es Isaías que dice, ¿no? Busqué, ¿no? Miré hacia la tierra a ver quién se entre Dios y los hombres. Y que dice, y no hallé a ninguno. Dios siempre se valió o procuró un mediador. Ese mediador cumplir con las exigencias de Dios. En este momento Job estaba preparado ya para ser un mediador, ¿no? Y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job después que él hubo orado por sus amigos. Vea que y ahí el intercesor es como que ya él queda en un segundo plano, ¿no? Porque Job podría haber orado más por él que por los amigos. Pero ahí dice que solamente la aflicción de Job fue quitada cuando él intercedió. Ahí abrimos un párrafo aparte, ¿no? De la importancia de la intercesión, pero cómo tiene que estar nuestra condición. Claro. Para interceder. E mais allá que isso, o que quero destacar é que ele não estava orando por amigos que lhe levaram. No, claro, que hicieron las cosas, que hicieron la lucha Aí más é que está. fácil, ¿no? Ele não estava orando, Deus não exigia de ele. Aí é quando entra o próximo. Su próximo. Quem é su próximo? Será que é você que está sempre comigo, que eu posso
golpear tu ombro, tu golpear meu ombro, estamos sempre juntos, comendo um assado, compartilhando um mate. Será que é isso? Então, quando Deus disse a Jó que ele quita a aflição de Jó, quando ele orou por seus amigos, mais allá que isso, estava orando por pessoas que molestaram a ele. Porque Dios mismo dice, no, porque yo no me agradé Claro. de lo que ellos hablaron. Pessoas que apontaram, pessoas que lo caluniaram, pessoas que não o trataram como amigo. Exacto. Entende? Pero foi por esses. Pero interessante que Deus ele não retribuiu a Jó lo que ele queria ser ou mientras Jó não tomou essa posição, essa decisão de orar por seus amigos, por aqueles que entre comillas eram amigos, pero tiveram atitudes que não foram de amigos, mais allá que isso, Deus esperava isso para depois dar a Jó o dobro de lo que ele tinha. Ou seja, é um processo de Deus. Por exemplo, vamos usar uma passagem muito conhecida e uma passagem que todos escutam. A mulher cirofenícia, a mulher cananeia, que tem a ver, pastor, a mulher cirofenícia, cananeia com Jó. Escute-me, se você ler o texto vai mostrar primeiro que Jesus não lhe respondeu palavras. Sim? Versículo 23 do texto disse: pero Jesus não lhe respondeu palavra. Sim? Para quem estava de afuera, podia ser uma análise negativa de Jesus em ver que o Hijo de Deus, não? É por isso que temos que ter muito cuidado quando passando por uma aprovação. Quem está mirando nessa foto, é esse que é Hijo de Deus? Vê essa mulher gritando como louca aí, inclusive molestava tanto que os discípulos disseram: despide-la, Senhor. Que vem gritando atrás de nós outros, está molestando, tudo escuta. Deus estava escutando, irmão. Pero Deus teria que tratar um Jó que estava aqui, dentro dessa mulher. E como você disse isso, pastor? E nesse então, Grécia ostentava. Essa mulher era grega, essa mulher era cirofenícia, essa mulher tinha condições financeiras. E Deus sabe tratar a cada um da maneira que se lo merece. Entende? Observe que o primeiro silêncio de Deus, ela não desistiu, insiste. Aí Deus rompe o silêncio com o quê? Com uma palavra dura. Ele disse: mira, eu quero dizer que não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, tu não estás bajo a promessa, tu estás afuera, E alguém podia mirar e dizer que ele não é filho de Deus. Então, ele estava tratando com a mulher, ele estava trabalhando com a mulher. E quando ele disse isso, a mulher que hace? O discípulo, vamos ler o texto, irmãos, para que entendamos melhor o que quero transmitir, não? É capítulo, você vai ler Lucas ou Mateus, capaz que 15, 23, ou 8, vamos ver. Vê logo 15, não, capítulo 15. La fe de la mujer cananea. ¿No es eso? Sí. Capítulo 15, versículo 21. Bueno, prosiga. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Escuche, siga. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Molestaba o no molestaba? Sí, claro. Siga. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme.
Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, Aleluia. pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, Aleluia. grande es tu fe, Sea hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada en aquella hora. glória a Deus. Observe que ela venia gritando atrás. Pedro, quando ele responde, diz que não foi enviada as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que hace ela? Sí, Sigue e acho que dá a volta, diz o texto que postrou sí, se mostró ante así. ele. Sí. Foi como se dijera assim, bueno, estou aqui. Não quero me responder, não me responda. Agora passe por arriba. Entende? Passe por arriba. Estou aqui. Aí ele dá outra resposta. Rompe o silêncio, outra resposta dura. Deus estava tratando aquela mulher. E aí é quando temos que ter muito cuidado para não murmurarmos. Aleluia. É no processo que estamos passando. Quizá aqueles que viram de afora, como viram os amigos de Jó, Sí. como acompanharam os amigos de Jó, não? Lo que não dijeron, não, isso aí, é isso, é aquele outro. Pero Deus que trata cada barro de la maneira que, de la maneira que Ele conhece a cada um, Ele sabe como modelar cada um desses vasos. E nós não temos que estar fazendo perguntas, nem tampouco murmurando de la maneira com a qual Deus está trabalhando. Sim? Então, se depois que dá outra resposta dura, ele tampouco disse, não vou largar-te, não vou te largar, eu vou seguir. E sigue dizendo assim, eu sei. Quando ela diz assim, eu sei, eu quero que ela estava dizendo, eu sei que não estou bajo a promessa. Eu sei que a promessa é para os judeus. Eu não estou querendo a promessa. Estou querendo as migajas, o que sobra. Não quero mais que isso. Aí Jesus está sanado. Aleluia. Aleluia. Sanou. Eu curei ela agora. Hermanos, necessitamos compreender isso. Deus tem maneiras de trabalhar. E Deus, quando trabalha em nossa vida da maneira que Ele quer, é porque Ele sabe que isso toca a mim. Porque com outro Ele trata distinto. Porque por aí alguém pergunte, não? E diga, por que com A, com B, com Megano, com Fulano, Ele hace assim e comigo é distinto? É o barro. É a qualidade do barro. Há barro que o alfarero trabalha mais tempo com ele, porque não é fácil de se ajustar. E quando não é fácil de se ajustar, o alfarero há que trabalhar. Será que é fácil que dá 24 horas no fogo? 24 horas no fogo. Aí outro que só 2 horas e já está. Se mira, aquele entrou, quando entrou na prova já estava saindo. Ele puxa um pé e para fora. E eu estou caminhando há um rato. Tranquilo, tranquila. Deus está trabalhando. Deus está te dando formas. Deus está perfeccionando a ti. É necessário. Nós outras vezes não queremos compreender, não queremos entender, pero temos que fazer como Jó isso. Poner-nos em lugar de intercessor. Quizá essa bendição aún não chegou, porque aún tu tienes mágoas dentro de tu coração, de lo que hicieron contigo. Quizá não tem uma raiz de amargura aí que o maestro necessita arrancar esta raiz de amargura, não? Que é profunda. E quando a raiz está profunda, o que passa, pastor, quando a raiz está profunda? Ela já está sendo sempre nutrida, porque há água, e vai nutrindo, isso nunca vai se acabar. É importante que se arrancar essa raiz de amargura e tu empece a orar por tus amigos, entre comillas, e aí
aí vai se cumprir o que disse Job, capítulo 42, versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job Quando o quê? cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Ou seja, lo que Deus tem para oferecer a cada de nós depende de como está mi coração. Se há raiz de amargura, se há coisas antiguas que necessitam ser sacadas, que não foram sacadas, Deus não tem como nos bendecir. É prova que o tratamento aún não se terminou. Dice que, brotando alguna raíz de amargura, algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. Está aí. Es Está aí. justamente eso. Isso, claro. Ele deixa de desfrutar tantas Por favor, coisas, Dios, ¿no? tantas coisas buenas que Deus tem preparado. Deja de ver. Sim? Simplemente. Não vê, porque a partir desse momento, irmão, nós só quedamos com aquilo, pero ele isso assim. Aparte, el autor dice raíz, ¿no? Raiz. La raíz lo que no se ve. Está. Claro, está aí, não se vê. Está oculto. Pero uno que la tiene, ¿Y la raíz para dónde? Siempre para que se profundice. se firmar mais, Claro, se exacto. firmar mais. Então, o que passa? O pastor não sabe, o presbítero não sabe, pero lo que tem raiz de amargura, Exacto. ele sabe. Ele sabe que aí está. Sim? E às vezes o processo de Deus se alarga mais. E não é porque Deus é malo, não é porque Deus quer matar-te, não. É porque Deus quer sanar, Deus quer restaurar. Porque aqui foi intercessão e restauração. Entende? Então, se eu pongo, para eu me pôr no lugar de intercessor, primeiro eu tenho que sanar algumas coisas. Eu tenho que quitar algumas coisas. Mira que, mientras ele orava, porque ele puso aí a orar, então ele disse, vou orar por ele, porque ele cumpria um papel sacerdotal. Ele sentia a dolor, ele sentia, é como se dijera, eles não compreenderam. Não compreenderam que Deus estava trabalhando em minha vida, como eu também não compreendia. Como eu também não compreendia. Então, por que eu vou crucificar a esse que não entendeu, quando eu também não entendi? Claro. Amén. Aleluia. Não foi só eles que não compreenderam. Eu não consegui compreender. Eu não entendia o que me passava. Sim? Por isso que Jó disse que de oído como... De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y atrás, más atrás dice la parte B del versículo 3. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía y cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. E ele escutou muito, ele escutou seus amigos. Seus amigos diziam uma coisa sobre Deus, outro diziam outra coisa sobre Deus, e isso e aquilo, a gente escutou, e a hora Deus disse, a hora eu chego. A hora eu vou entender assim como é o processo. Eu te perguntarei e tu me responderás. A hora eu, sou eu e tu. Tu e eu. Tu não tens tanta sabedoria? Eu quero te perguntar. Aí Deus empeça a pergunta. Por isso que ele disse, de ouído. Eu escutava, pero agora estou cara a cara contigo. Tu estás ensinando, tu estás dizendo o que eu estou passando. Então, quando Jó tem esse encontro com Deus, que passa a compreender a maneira que Deus trabalhou em sua vida, aí ele pensa a decidir. Não foi. Eles não estavam atuando de maneira tão perversa. Assim como eu não entendia, eles também não entendiam. Amém, irmãos? Então, a intercessão vem para vir depois lá restauração. Primeiro intercedo, Deus restaura. E às vezes temos não como uma trava aqui e não queremos orar, não? Orar por uma pessoa que nos hizo dano, nos dañou e nós nos arrodillamos e quando vem a pessoa na cabeça para orar e eu me olvido daquele nome
Porque eu leí que a oração de um justo pode muito. E às vezes eu não quero que, através dessa oração, aquela pessoa seja bendecida. Pero Deus deu em doble a Job. Pero o texto diz que después, después, que ele hubo orado por sus amigos. El comentarista dice, ¿no? En el tópico 2.2 dice, muchos creyentes no son restaurados porque aunque oren mucho por sí mismos, no interceden delante de Dios por los demás. Aí está. A bendição de ser intercessor. E é interessante que Deus escute a mim, meu irmão. Você não se acorda de Abraão quando intercedia por Ló? Quando Deus disse, vou destruir essa cidade. Si hubiera 50 puntos. E saiu. Não há. Abraão, eu já disse que não há. Pero 45, Senhor. Se puso aí. E Deus estava disposto. Pero Deus sabia que não havia. Entende, irmãos? Então, se nós temos que compreender esse secreto de sermos bendecidos. A bendição de Deus depende de como eu estou. Se já sanou a herida, se a raiz de amargura já foi quitada. E se não, temos que esperar o processo mais largo, porque Deus só para quando termina. Deus não é aquele que empeça e deixa a obra por la mitad. Não. Quando Ele arranca, há que concluir, há que terminar. E às vezes o processo dura, é duradouro, é largo. E mientras nós não nos encaixamos aí aonde Ele quer, Ele vai seguir trabalhando. Aí vai passar o processo do silêncio, como passou a mulher sirofenícia, o silêncio. Depois veio o processo de uma palavra de repreensão. Depois o terceiro processo, outra repreensão, para depois chegar lá na vitória. Se esse eu que existia na mulher houvesse sido sanado desde o primeiro, do silêncio de Deus, a segunda resposta seria de bendição. Pero é necessário que cada um de nós compreendamos esse processo. Mais algo para dizer, irmão? Si Job no hubiese cambiado esa actitud, vas a ver cuánto tiempo más tendría para aprender. Claro. O sea que Job tuvo que cambiar el concepto que él tenía de Dios, tenía un concepto errado de Dios y ahí vemos que él dejó de cuestionar. Cuando él deja de cuestionar, en capítulo 42, y empieza a mostrar la grandeza, que él conoce su grandeza, y dice, por tanto me aborrezco, me arrepiento, dice, en polvo y ceniza. Cuando él deja de cuestionar, ahí empieza a confiar, empieza a orar por sus amigos, y ese es el clic culminante que permite que las cosas cambien para la vida de Job. ¿Cuánto eso pasa en la vida de un creyente? Que muchas veces no quiere ceder a algo, como el pastor está diciendo, ¿no? Ceder a veces a una sencilla oración, a orar por aquel que le hace mal, y no cambia, la situación no cambia. Y la respuesta está en manos de uno, de nosotros. Sí. Fíjese que con una simple oración, Job se entiende y el proceso, lo maravilloso es que Dios ni se adelanta en el proceso, ni se atrasa. Es justo para que vayamos aprendiendo para poder ir al otro escalón de la escalera que nos lleva a su presencia. Y es cuando Job deja de cuestionar, y como dice esa alabanza hermosa, el momento de orar. Empieza a orar por sus amigos, entra en la paciencia y se produce un clic, un cambio en su vida. Perdón, hermano Adrián, ¿no? Yo creo que si llegamos al momento de sentir la necesidad de orar por el prójimo, yo creo que la tarea está cumplida. Creo que hemos alcanzado el objetivo, ¿no? Si tenemos ese sentir, yo creo que el objetivo está alcanzado.
Pablo dice, ¿no? Orados unos por los otros. Sí, porque, y ahora vamos a la parte más linda de la elección, ¿no? La restauración. Que es la parte más linda del final de la prueba, ¿no? Claro, La restauración. y vale, como se está diciendo, vale destacar, hermano, que intercesión no es oración. Oración es hablar con Dios. Intercesión es yo me poner en el lugar de aquella persona. Es yo sentir lo que ella siente. Es yo sufrir lo que ella sufre. Entonces, porque a veces yo puedo hasta decir así, no, pero yo estoy orando, pastor. No, aquí está tratándose de intercesión y restauración. La restauración no solo depende de la oración, pero de la intercesión. Yo puedo orar por alguien y no sentir lo que ella está sintiendo. Yo puedo hacer una oración y na verdade não senti o que ella está sentindo. Orei porque tenho a responsabilidade de orar como cristiano e já está. Pero se analisarmos o ministério de Jesus sempre antes que ia obrar uma obra disse, e tendo ele compaixão. Aí está, e tendo ele compaixão, ou seja, e sentindo ele o que a pessoa estava sentindo. E aí há um milagre. Então, muito mais allá que a oração é a intercessão. Eu vou muito mais allá, não? Eu intercedo por aquela pessoa, eu sinto o dolor de ela, eu posso sentir o que ela sente. Eu cargo a carga daquela pessoa como um intercessor. Mais alguma coisa para compartir? No, ya la restauración, ¿no? De que por eso el título de la lección de que con Dios siempre el final es feliz. Si nuestra relación con Dios está bien, el final, la matemática es sencilla, ¿no? No hay como, mismo que esa prueba nos llevara a la muerte, si estamos seguros en Cristo, el final. La restauración primero es espiritual. Sí. Exacto, Dios restaura primero, no es que Dios reparte, vamos a lo económico, ¿no? No es que solamente eso es la restauración. Incluso el comentario se pone la restauración espiritual como primero. Exacto. No hay que confundir. Exacto. Siempre es. Porque a lo que apunta, ¿qué es a lo que apuntamos o lo que Dios apunta? A ser perfeccionados el hombre interior, ¿no? La parte espiritual del hombre. Por eso es que dice, ¿no?, que el hombre interior se renueva todos. El exterior se va, pero el interior se renueva de día en día. O sea, que es lo que la palabra del Señor nos dice, ¿no? Que si nuestra relación con Dios está bien, la restauración espiritual se va renovando de día en día, ¿no? Si la restauración espiritual va bien, lo demás va re bien. Es por añadidura, ¿no? Lo demás va llegando. Aí se passamos a ver outra vez lo que dice el Señor Jesús. Buscar primeramente, ¿no? Buscar primeramente el reino de los cielos y las demás cosas. Su justicia y las demás cosas. Ahí viene la restauración material, la restauración social, la restauración familiar, la restauración histórica, ¿no? Claro. La historia, toda. O sea, Deus tem o poder de ir hasta el principio y restaurar todo, ¿no? Deus que restaura desde el principio. Exacto. Toda la historia, ¿no? Sí. Que quizá aquí, aquellos que vieron a Jó, sus amigos, aquellos que aún no eran amigos, pero lo conocían, veían y decían, mira cómo se terminó la historia de Jó, sí. Pero no se terminó. Era un proceso de Dios, ¿no? Porque con Dios sempre há um final feliz. Não há como terminar de forma equivocada. Não. Com Deus sempre há um final feliz. Com Deus sempre há uma restauração, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito material, seja no âmbito social, porque
la sociedad, cuando él habla del ámbito social, él está hablando que la sociedad lo rechazó, porque él estaba chagado. Y de ser quien era a La- donde llegó. Claro, y más, la ley, aunque uno quisiera se acercar, la ley decía que no podía acercarse. Entonces, él fue, se excluyó de la sociedad. La propia sociedad no se acercaba más a Job. ¿Por qué? Porque más allá de lo que le había perdido, porque es muy fácil estar con la mano no hombro de alguien, ¿sí? Quando tudo vai bem, quando ele tem sua platita, quando ele tem sua coisa, pero está ao lado dele quando lhe falta todo. Encima está enfermo. E eu leía hoje, vou ver se está aqui, eu leía hoje algo muito interessante, incluso eu salvei, porque achei interessante essa expressão. Deixa eu ver. Agora já digo a los hermanos, si la encontro acá. Mientras eso, los hermanos Sí. pueden. Mientras Pastor busca, la Biblia honra aquí en Santiago capítulo 5, verso 11, honra aquí la paciencia de Job. Dice así: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Porque su palabra recuerda 2000 años después y en nuestros tiempos, y honra la paciencia de Job, y a su vez presenta aquí al Señor, donde dice así, ¿no? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Viendo las dos realidades, las dos puntas. No solo el Señor estaba y está en el negocio, y honrando al propio Job, ¿no? Es interesante, ¿no? Cuando la restauración viene de Dios, ¿no? Cuando es Dios quien decide restaurar al hombre, no hay nada que se interponga. No. Y Dios prepara situaciones y circunstancias. Gracias. Porque Dios, para volver a restaurar lo que era de Job, dice la Biblia que cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y de ahí arrancó la prosperidad de Job. Claro. Con una pieza de dinero y un anillo de oro. Si fuera a lo que Job era, decía, bueno, pero esto no es nada lo que Job no, pero Dios de lo poquito, cuando Él quiere restaurar, cuando el hombre ya está preparado para la restauración, con poco, Dios le restituye, ¿no? Le añade aquello que a él le faltaba. Y qué cosa linda, ¿no? Cuando es algo restaurado. Porque vamos a la palabra, ¿no? Restaurar. Es algo que tenía un uso, que dejó de tenerlo, pero que ahora lo vuelve a tener mejorado. Eso es, ¿no? Algo, hermano Adrián, ¿no? Que anda mucho en ahí. Y muchas veces lo restaurado es mejor que lo nuevo, ¿no? Porque tiene una estructura, ¿no? Tiene una historia, entonces aquello que es restaurado es mejor. Cuando la restauración es de Dios, qué mejor, ¿no? Perfecto. Es para realmente, porque acá vemos que Job no necesitaba hacer nada, fue Dios que empezó, ¿no? A mí me encanta cómo Dios hace las cosas tan perfectas, y si analizamos que las cosas de Job se mencionan al principio y al final, no habla de aspecto negativo al principio y al final, cómo Dios también restauró esa relación. Fíjense que había perdido sus hijos, ¿Sí? y luego Dios hace algo tan perfecto que restaura nuevamente como el matrimonio. No digo que estaba mal, pero acuérdense que ella había dicho que muriera, que maldijiera a su Dios, y termina Dios bendiciendo ese matrimonio, porque
es tan perfecto, Dios bendice lo espiritual, lo material hasta cierto punto, pero aquello que a él le quedaba, Job, era su esposa. Y Dios lo vuelve a armar, a dar esa gracia especial, y por eso es bendecido nuevamente con los hijos y las hijas. E lhe deu mais hijos com ella. Y con ella No misma. es que Job tuvo otra esposa. Y también la Lo restauración. lindo de la paciencia Claro. y de esperar en Dios, que Dios al final tiene Sí, lo mejor. y que tampoco la restauración fue de un día para otro, ¿no? Não, isso é um processo. Exacto. Aún en la restauración Exacto. hubo un proceso. Hubo un proceso de la restauración, porque nosotros lo leemos en 3 versículos, vemos todo el final, Claro. pero fue progresiva, Hubo tiempo. ¿no? La restauración, la bendición de Dios, vea que Job tuvo hijos y vio a los hijos de los hijos, o sea, hasta la 4ª generación. Hasta porque el texto do capítulo 42, quando vai nessa sequência, aí se termina dizendo, e morreu Job Job. viejo y lleno de días. Então, estamos falando de um processo. Exacto. ¿Sí? La definición, cuando usted, hermano Simón, hablaba de restauración, significa volver al estado original. Ahí está. Qué importante, sobre todo en las cosas de Dios, volver a alguien al estado original. Volver a las bases. Cuando uno agarra una pieza vieja, antigua, oxidada, vamos a hacer un ejemplo práctico, y lo ve, a veces está tirado y nadie le da ningún valor, ya no sirve. Y lo Pero agarra un restaurador. cuando lo agarra un restaurador con el amor, con la paciencia, lleva tiempo, con el trabajo, las horas encima, imaginémonos cuánto es nuestro Dios, Sí. que nadie da nada y Él restaura y vuelve a llevarnos al estado original, que es lo que se nos toca. Por eso es que una de las cosas que predicamos, ¿no?, del Evangelio es que son buenas noticias. Hay buenas noticias para aquellos que necesitan una familia restaurada, que sea restaurado, que el matrimonio sea restaurado, Amén. que un hijo sea restaurado, que tanta cosa, ¿no?, que necesita restauración, Dios restaura. Hoy estamos, ¿no?, en la época gloriosa de la gracia, ¿no? Ya no necesitamos los sacrificios, no necesitamos, pero Dios sigue restaurando, ¿no? La restauración de Job es una de las historias más felices de la Biblia, ¿no? Porque habla de lo muy bueno, de lo muy malo y de lo muy bueno, de vuelta, pero siempre mejorado, ¿no? Amén. Y hablando de, ya para concluir, ¿no?, la restauración social, ¿no?, de Job. Dice, lo que despreciaban a Job estando en la angustia, ahora lo tratan como si fuera un príncipe. Sí. De ser un pobre ahí que estaba sentado en una ceniza rascándose, ¿no?, y sin nada, porque ya no le quedaba nada, dice que lo trataban común, no, porque traían dones, presentes, y volvió a tener, ¿no?, aquella comunión social. O sea, Dios cuando restaura, empieza por la parte espiritual, ¿no?, el hombre interior, y Él va acomodando las piezas en el exterior, ¿no?, también. Entonces, y con esto el nombre de Dios es glorificado, ¿no? Por eso creemos que Dios puede rescatar de la calle a un drogadicto, a un ladrón, ¿no? Y Dios lo restaura y Él puede tener una reinserción social, pero primero tiene que pasar por el proceso de espiritual, ¿no? Que si Él pasa por el proceso espiritual, lo demás viene. Y Dios no tiene ningún problema en aparejar los caminos. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero son caminos de muerte. de muerte, ¿no? Y Dios puede llevarlo al camino verdadero. ¿Cuál es el camino verdadero? Él dijo, ¿no? Hay un solo camino. Yo soy el camino, ¿no? El camino de la restauración, ¿no? Hay esperanza. Exacto. Hay esperanza para aquel que... Si vamos por el camino que iba Job, ¿Job iba por el verdadero camino? No. Él necesitó reenderezarse para entrar en el verdadero camino, ¿no? Y el verdadero camino conlleva a la restauración espiritual, material, social, familiar, restauración histórica. Todo va aparejado, pero siendo llevado por ese camino, el camino de la
restauración con Cristo. Como mensaje para aquel que lo está mirando o por primera vez, un mensaje que Cristo restaura, que Cristo es aquel que cambia situaciones que para muchos ya no dan ninguna respuesta, como el Gadareno, por ejemplo, ¿no? No había ninguna respuesta para su vida ni de sus familiares, vivía en los sepulcros, no dice su palabra, pero ahí llegó aquel que restaura las vidas, que cambia de un momento para otro, mientras nosotros estamos decididos a quedar a sus pies. Y dice que la Biblia que Jesús restauró a este Gadareno y él terminó a sus pies con cabal juicio, saliendo de esa miseria espiritual y transformado. Nosotros creemos en este Cristo que restaura. Eso ahí, hermanos, estamos ya en el final de la lección, ya hace 1h30 que estamos aquí charlando, y la conclusión, achei importante lo que puso el comentarista en la conclusión. Dice así: consuélese con la historia de Job. Si sus angustias son grandes, mayor será su consuelo. De toda esa prueba saldrá algún bien mejor. Su historia también tendrá un final feliz. En Cristo siempre hay un final feliz. Amén. Queremos agradecer a todos los hermanos que estuvieron participando. Queremos agradecer a los compañeros presbíteros, presbítero hermano Adrián, presbítero hermano Simón, por estar aquí. Estamos juntos estudiando esta lição e foi de grande bendição para mim, para vocês que estão em casa. Estar sempre interactuando juntos é uma grande bendição. Eu quero enviar um saludo para o irmão Roberto, aí em Brasil, não? Que é da área 67, área de prazeres. Nós outros enviamos um saludo a nosso irmão Roberto Carlos, que Deus siga bendecendo sua vida, e muitos outros irmãos de Brasil também que estão participando. Paulo César, irmão Sérgio Maciel, irmã Berenice e muitos outros irmãos que sempre estão participando. Deus siga bendecendo vossa vida. Que as mãos do Senhor estejam fortalecendo a cada um de vocês e que nós venhamos a entender de que o processo de Deus em nossa vida é para melhora e nós vamos ter um final feliz. Esperamos vocês de volta próximo viernes. Vamos estar começando com o novo trimestre que vai falar baseando-se no livro de Neemias. Vamos estar estudando. No próximo viernes vamos estar aqui de volta, eu em minha casa, vocês de vossas casas, pero juntos adorando ao Senhor e aprendendo de sua palavra. Amanhã tendremos o culto de doutrina, culto de enseñança, aonde nós vamos estar aprendendo a palavra do Senhor Jesus. Amém, irmãos? De sua palavra de agradecimento, presbítero hermano Simão, e depois, hermano, também o presbítero hermano Adrián também dará sua palavra de agradecimento. Amén. Queremos agradecer a nuestro Dios por este momento que nos permitió estar aquí compartiendo con nuestro pastor, agradecer a nuestro pastor también la consideración, la confianza que él deposita en nosotros, invitándonos a traer la palabra del Señor. Agradecerle a usted que está allí del otro lado también, que compartió con nosotros estas casi 2 horas, ¿no? Estuvimos compartiendo la palabra del Señor. Yo creo que fue de mucha bendición y esperamos que el Señor traiga, ¿no?, la restauración que usted necesita, que la iglesia necesita, y estaremos juntos, ¿no?, siempre compartiendo la palabra del Señor. Amén. También soy agradecido, agradecemos a Dios por nuestro pastor que
nos convida para estar aquí participando, aprendiendo de su palabra. Presbítero Simón, agradecemos también a los hermanos que están viendo allí y participando de estas enseñanzas de su palabra, en la cual todos aprendemos y esperemos que sean de provecho, y seguiremos estudiando, si Dios lo permite, invitando a ustedes a participar. Yo doy gracias a Dios y también a ustedes. Amém. Na lição que vamos estudar, hermanos, na próxima semana, Neemias, integridade e valentia em tempos de crise. Se quem comprou a lição de maestro, e eu já avisei em los grupos, não? E principalmente o grupo de los dirigentes de escola, a tapa de la lição de maestro está bem, não? De Neemias, pero el contenido está equivocado. Essa lição vino mal. Então, já avisei no grupo, pero la lição de aluno está bem, está perfeita. Lo que dice la tapa es lo que va a ver va a tener su contenido. Entonces, los hermanos que no tienen la lição de aluno, es bueno encargar la lição de aluno, porque usted va a estar con la lição de maestro. La tapa hablando de Neemías, por ejemplo, la tapa hablando de Neemías, y lo contenido es el proyecto original del reino de Dios, el mensaje del reino de Dios, la vida del nuevo convertido. Entonces, el contenido no tiene nada que ver con la tapa. Entonces, la lição de aluno é aonde está bem. O contenido é o mesmo que traz o tema da lição, que é Neemias, integridade e valentia em tempos de crises. Vamos orar agradecendo ao Senhor Jesus. Padre nuestro que está no cielo, Senhor, te damos graça, Padre, por todo, Senhor, por participar e aprendermos de tu palavra. Siga bendiciendo a cada um de tus hijos, que a palavra, Senhor, que foi hablada nesta noite, encontre lugar em cada coração. A ti sea a glória, Senhor. Tu nome seja glorificado. E que tus hijos que escucharam tu palavra sejam fortalecidos, edificados através de sua palavra. Siga bendiciendo tu pueblo, lleva tus siervos em paz a su hogar, Senhor. Oh Padre, te pedimos uma grande bendição sobre a vida de cada um de nós. Te lo pedimos em nome de Jesus. Amém. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el grande amor de Dios, la comunión y consolación del Divino Espíritu Santo, sea con nosotros hoy, para todos siempre. Todos dicen amén. Dios bendiga a todos.